a entender y eso, por qué todavía hay tanta gente. Soy Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny. Gracias a todos, gracias por esta nueva oportunidad. Tenemos una noticia bastante triste. El viernes pasado, Lula da Silva quedó en libertad. Sí. Es una noticia triste, preocupante. Tiene que enfocarse mucho eso en lo preocupante de la noticia por el mapa que se está generando en toda Latinoamérica, ¿no? Todo este espacio, este renacer revolucionario, toda esta estructura del Foro de Sao Paulo cobrando tanta fuerza. Y es importante que se vea la planificación y el hecho mismo de cómo es que se consigue esta salida de la prisión de Lula da Silva. Se consigue a través de la modificación del esquema legal brasilero. Es decir, tuviste que modificar la ley para permitir la salida de Lula. Con esta modificación que hubo de la ley para poder sacar a Lula de prisión, también sacaste de prisión cualquier cantidad de delincuentes, de otros delincuentes, cualquier cantidad de criminales. Salen de la cárcel beneficiados con esa movida de la ley. Y todo eso dentro de un marco muy bien cuadrado. Encontramos a esta gente del Grupo de Puebla reunidos en Argentina, esperando, celebrando, conscientes de que hoy iban a conseguir esa noticia, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante entender que la revolución es una sola, que está enquistada dentro de todo el aparato político, legal, jurídico de todos nuestros países, y está haciendo el trabajo de manera correcta y precisa. Por eso no hay espacio aquí para mentirse en ese sentido, que parte de lo que estamos viviendo acá constantemente quieren minimizar el proceso revolucionario. Y el proceso revolucionario nos ha consumido y tiene hoy a Latinoamérica encendida y con disparadores en todos los países para que siga caminando en torno a lo que busca la revolución. Hay un periodista argentino, Gustavo Segre, que dice el tema de Brasil. Él dice simplemente que el Foro de Sao Paulo, según Gustavo Segre, el Foro de Sao Paulo es quien ha sacado a Lula cárcel. Exactamente, exactamente. Eso hay que decirlo sin ambaje, pues. Pero hay mucha gente que todavía no sabe qué es el Foro de Sao Paulo. Ok. La gente no sabe lo que es el Foro de Sao Paulo porque por los grandes medios esos temas no se hablan. Y siempre fuimos vetados los que hablamos del Foro de Sao Paulo desde el inicio y su relación con el narcotráfico y toda esta estructura. Por cierto, estamos en una semana donde se conmemora la caída del triunfo de Berlín, del muro de Berlín, pero que en realidad el muro de Berlín no cayó, lo tumbaron. ¿Quiénes tumban el muro de Berlín? Lo tumba un Ronald Reagan, lo tumba una Margaret Thatcher, lo tumba un Juan Pablo II y lo tumba el pueblo berlinés que entendió la realidad. Lo tumba también la estupidez de creer que se puede hacer el comunismo en libertad, que ese fue el gran favor que le hizo Gorbachev al mundo, creer que se puede hacer el comunismo en libertad. Por supuesto se desmorona todo. Entonces, ese fue el gran detonante que hizo a la estructura latinoamericana revolucionaria tomar decisiones. Fidel avanza buscando, frente al hecho de que va a necesitar de nuevo dinero para poder mantener a Cuba, para poder mantener la esclavitud en Cuba, decide juntarse con lo que estaba haciendo un fenómeno en Brasil. Ese fenómeno es Lula da Silva. Lula da Silva estaba manejando la gobernación del estado de Sao Paulo. Eso es mucho dinero, mucho poder. Y es un gran pedestal para lanzar una candidatura presidencial. Por supuesto, Fidel entiende eso y conecta todos los grupos revolucionarios que él estuvo alimentando desde los 60. Todos esos grupos revolucionarios tienen una deuda directa con Fidel de haber sobrevivido hasta económicamente por lo que Fidel les enviaba mientras mataba de hambre al pueblo cubano.
Nace el Foro de Sao Paulo con dos fuentes, con dos vertientes, pues. Nace con la estructura revolucionaria impulsada por Fidel, toda la estructura socialista, todos los mecanismos de los partidos de izquierda latinoamericanos sintieron esa afinidad inmediata, y de la mano con el ingrediente formal, ya sin ningún tipo de trabas, de mamparas del crimen. Nacen de la mano del narcotráfico, nacen en conjunto con la FARC y el ELN como miembros de la directiva del Foro de Sao Paulo. ¿Qué va generando eso? Esa unión, esa estructura criminal de socialismo y narcotráfico de una manera más formal. Y eso es importante para que lo tengamos también en cuenta hoy. Cuando vemos todo este proceso tiene ese denominador común: socialismo, narcotráfico. Por eso es que es tan importante no minimizar el hecho ni banalizar el carácter ideológico de lo que sucede. Toda esta estructura que estamos viendo hoy de penetración del narcotráfico con tanta fuerza, forma parte de ese eje principal, de ese nacimiento de ese Foro de Sao Paulo. Esto ha repercutido, pero muy, muy fuerte, y lo sigue haciendo en toda América. Lo vemos en Chile, aunque ellos desmienten, ellos no tienen nada que ver, por supuesto. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela. Y todavía, a mí me ha pasado de hablar con gente que me dicen, ¿qué es eso? Y uno busca información y no hay tanta información como, por ejemplo, del Grupo de Lima. Y ahí. Y el Grupo de Lima es un chiste, pues. Es un chiste que está ya a punto de hasta de dejar de existir, pues. Porque ya es evidente que con la entrada en gobierno del kirchnerismo, el kirchnerismo va a abandonar el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no ha traído... Sí, el Grupo de Lima no ha traído ni traería, porque eso es importante entenderlo, no ha traído ningún tipo de beneficio del entendimiento de la situación venezolana, porque se quiere ver eso dentro del marco de la constitucionalidad y la democracia. No se puede ver eso dentro de esos marcos, eso no existe. Y por supuesto todas las declaraciones y todos los hechos que han publicitado del Grupo de Lima siempre recaen en el vacío, no hay nada que hacer al respecto con eso. Simplemente ya es hora de que ese teatro termine de morir para que se pueda enfrentar la nueva parte y cruel del teatro que nos tienen preparado. Hace tiempo, cuando empezó esto, Jenny, nosotros hablábamos sobre lo que estaba empezando a manejar Uruguay con México. Eso quedó como la base del grupo de contacto, ¿recuerdas? El mecanismo de Montevideo. Es hoy exactamente el mecanismo de Montevideo. Es tal el descaro al que va a llegar el Foro de Sao Paulo en esta oportunidad, que va a terminar de barrer por debajo de la alfombra el asunto del mecanismo de Oslo para entrar al mecanismo de Montevideo de manera formal, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda esto para poder sacar todas las cuentas. Con la liberación de Lula, con el triunfo en Argentina del kirchnerismo y con la puesta en marcha de manera más formal, después de enterrar el Grupo de Lima, el accionar del Grupo de Montevideo, por supuesto se consolida el triunfo del Frente Amplio en Uruguay, lo cual pone muy, muy pequeño el parque para Paraguay, pues, y lo incómodo que se le va a poner el gobierno a Abdo. Bueno, vamos a ver cómo renacen los procesos indigenistas internos en Paraguay, vamos a ver todo eso, porque todo eso se va a ir conectando. Ok, ahora volvamos a lo que va a ser el mecanismo de Montevideo. El mecanismo de Montevideo viene a legitimar aún con más fuerza la estructura revolucionaria que vive Venezuela, y se va a preparar, a mi entender, para que se muestre como parte operativa para encontrarle algún tipo de solución a lo que está viviendo Bolivia esta semana. Entonces, todo este desespero, toda esta estructura, todo este avance revolucionario va a tener que encontrar eso, algún tipo de mecanismo pseudo legal. Muerto el Grupo de Lima, el mecanismo de Montevideo será lo que nos quieran imponer. Ahora,
está en nuestros pueblos decidir aceptar o no parte de esa cochinada. Si es por la oposición venezolana, esa cochinada va a ser aceptada. Esta oposición venezolana es tan ridícula que cuando un criminal como Ernesto Samper fue presidente del UNASUR, el UNASUR, un aparato diseñado por Fidel y Chávez, y nombraba presidente a Samper, iban toditos a preguntarle, señor presidente Samper, mire lo que está sucediendo. Bueno, esos mismos imbéciles van a ver con cierto agrado la instalación del mecanismo de Montevideo como si fuese algún tipo de solución para nuestra desgracia. Claro, pero Alberto Fernández ya dijo que se va a sumar al mecanismo de Montevideo, que por ahora está conformado por Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe. Exacto. Buscan impulsar el diálogo político en Argentina, pero sin desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Por supuesto. Ellos no van a desconocer en ningún momento al gobierno de lo que son parte. Porque nosotros tenemos que terminar de entender que este proceso del Foro de Sao Paulo los identifica a todos como parte de ese todo, ¿no? De esa realidad. Si bien en nuestros países nosotros encontramos a oposiciones funcionales para el gobierno y forman parte de lo mismo, en toda Latinoamérica estos proyectos de izquierda, estos procesos revolucionarios, están interconectados y van hacia el mismo objetivo. Unos le lavan la cara al otro, mientras dice salvajadas, el otro le brinda soporte económico al que tenga el problema. Y en eso van. Eso ha sido fundamental desde la instauración de este aletazo del Foro de Sao Paulo, que tuvo quizá el inicio formal en ejercicio de gobierno en la llegada del chavismo a Venezuela. Felipe Solá, que es uno de los candidatos para ser canciller argentino con este nuevo gobierno, él creo que también pasó por un montón de partidos, o sea, son panqueques. Él dijo sobre Venezuela, hay que llegar a elecciones en Venezuela, en forma concertada y con control internacional. Todo el control internacional que sea necesario y sin proscribir a nadie. Una burla. Es una burla total, porque... En otra parte... ¿Perdona? Sí. No, te escucho. Es una burla total, porque lo primero que nosotros tenemos que explicarle al mundo es que lo que gobierna Venezuela es una organización criminal que usa esa pistola que es el socialismo para matar. Ok. Tú no puedes venir a jugar de nuevo con la organización criminal que está matándote. Ese es el primer punto. Por supuesto, ninguno de estos países de la órbita revolucionaria va a declarar que esto es una organización criminal. Lo interesante es que la gente termine de entender que tampoco los países que se encuentran fuera de la órbita revolucionaria va a hacer esa declaración, porque ninguno quiere tener ese tipo de mácula, de mancha, ese tipo de espacio. Por eso es que esto se escapa de cualquier tipo de mecanismo legal, jurídico o diplomático dentro del esquema internacional. Por eso es que es bien importante que la gente lo entienda. Por eso nosotros calificábamos desde el inicio todo lo que se jugaba con respecto al TIAR como un chiste más. No tenía ningún tipo de sentido y no se iba para ningún lado con eso. Por eso explicábamos que la Carta Democrática no tenía ningún tipo de sentido, formularia, cualquier cosa y cualquier tipo de mecanismos que tuvieran que ver con ese accionar en conjunto nunca iba a servir. La solución para el problema venezolano siempre será una: el despertar del venezolano para, en una acción unilateral del único socio que nos puede ayudar, encontrar esa relación bilateral y encontrar cómo ponerle fin a esta desgracia e implantar el orden en Venezuela. Eso es fundamental entenderlo. Por eso, no importa el mecanismo, no importa la estructura internacional, no importan los países involucrados. En cuanto se involucre algo más que la decisión de Venezuela y de ese único aliado, el caldo se va a poner morado y vamos a retroceder. Ese retroceso va a contar con el aplauso de la dirigencia de oposición venezolana. Hubo también otro foro en La Habana, donde apareció de improviso don Nicolás. Sí. Creo que fue la semana pasada, ¿no? Sí. Y lo que a mí no me termina de cerrar fue un encuentro antiimperialista contra el neoliberalismo. Sí. Pero si yo no entiendo mal, neoliberalismo es la teoría
política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Ajá. Entonces, si ellos van en contra del imperio, que es neoliberalista, no es imperio. No me cierro. Claro, porque un imperio manda y dice, se hace lo que yo quiero. El neoliberalismo tiende a reducir al mínimo todo eso. Eso está genial, Jenny, porque fíjate, eso se reduce a esa cosa espantosa que inventó Marx, la dialéctica. Tú tienes que entender que estás en una dialéctica revolucionaria y que por lo tanto no es que se contrapongan las realidades, sino que simplemente es como ellos dicen. Así de simple. Así de simple. Ya se ha sido en realidad nos reímos, pero es para llorar. Es para llorar, porque lo que más tiene que preocuparnos y por lo que más tendríamos que llorar es como todavía hay gente que acepta esa ridiculez, como la gente todavía acepta esa cantidad de barrabasadas que rayan lo antinatural, como hay gente que todavía aplaude y todavía considera como gente seria a los que llevan ese tipo de planteamiento o pensamiento, como todavía frente a la asfixia que estamos viviendo, hay gente que cree, ¿será que yo estoy equivocado? ¿Será que lo correcto es lo que piensan los salvajes? Porque eso es lo que está sucediendo. Porque el salvaje grita más fuerte, el salvaje está saltando con más fuerza y el salvaje está cogiendo cada vez más poder político. Y viene el miedo. ¿Será que lo correcto no es lo correcto? Y cuando no existe liderazgo, cuando no hay fuerza que impulse que lo correcto es lo correcto y que lo mal está mal y no debe ser tolerado, las personas que sienten miedo necesitan refugiarse y se refugian en el que esté ganando. Si está ganando el mal, ahí se van a sentir cómodos. Aparte, venden estos de colores. Y hay gente que los compra. Claro, por supuesto, porque mira, nosotros siempre hemos insistido, el pensamiento de la derecha no tiene buen publicista, porque pues la derecha naturalmente no busca convencerte a ti de algo. Lo único que se busca es que pienses, que te despiertes un poquitico frente a la realidad, que ello es antinatural. ¿Cómo vas a seguir esa estupidez? ¿Cómo vas a pretender seguir algo que tiene esa deuda de más de 100 millones de muertos? ¿Cómo vas a pretender seguir ese tipo de pensamiento? ¿Cómo crees que esa basura tiene algo de positivo para eso? Resulta que no, que a la gente le resulta bien fácil enamorarse de la publicidad de la izquierda y aceptar la mentira. Cuando tú lo que tienes es una población que ha sido durante tantos años estupidizada a ese nivel, por supuesto ya no puedes ni pedirle que piense. Y por supuesto no va a entender ningún tipo de publicidad que te llame hacia el orden y el desarrollo, porque lo que quieres es fiesta. Entonces, después de haber sido la sociedad estupidizada como está en nuestra sociedad, no hay manera de accionarla con discursos o ideas. Siempre la reacción tendría que venir exclusivamente por una vanguardia que se encime por sobre sus hermanos y decida hacer lo correcto. De esos son los que se llaman las dictaduras y esos son ciclos que esperemos aquí en Latinoamérica se active un ciclo nuevo en ese orden si queremos recuperar nuestra institucionalidad nacional de alguna manera. Yo estaba esperanzada con los cambios que hubo en Argentina, más con que después empezó a caer Bolsonaro. ¿Sí? Pero Macri perdió, Lula está libre, Cristina pronto va a ser más blanca que una paloma. Entonces ya estoy un poco bastante preocupada. Y es para preocuparse. El venezolano normalmente no migraba, ¿no es cierto? No, para nada. Nosotros el chavismo nos hizo un pueblo inmigrante. El venezolano no inmigraba ni sabía lo que era eso. El venezolano un ser feliz, ¿por qué? Porque vive en el mejor país del mundo, pues ¿para qué vas a salir? ¿Para qué vas a buscar otra cosa? Si tienes todas las oportunidades acá. Salía el venezolano y emigraba el venezolano que se empezó a asustar. Todo el venezolano que emigró antes del chavismo o a inicio del chavismo entendía que habían cosas que estaban muy mal, que la política venezolana estaba siendo muy mal llevada y decidió irse. Ese venezolano regularmente, por supuesto, tampoco veía a Latinoamérica como refugio.
Ni siquiera veía a los Estados Unidos ese venezolano que empezó a huir en ese tiempo con conciencia política. El que huía en ese momento con conciencia política fue buscando ciertos sectores europeos, esperando conseguir allí algo de estabilidad. Bueno, el asunto es que el venezolano no tenía ese emigrar en mente, porque es Venezuela, ¿vale? Esto es un país que constantemente está todo por hacer, y es un país que tiene un mar de oportunidades para el desarrollo de las mismas, y es un país con cualquier cantidad de beneficios, es un país extraordinario. Entonces, pensar en emigrar de Venezuela no es algo natural. Se emigra, y esta emigración salvaje, este desangrar de Venezuela, tiene un nombre: socialismo. A mí me ha pasado de hablar con amigos en Argentina que jamás pasó por su cabeza irse. Y yo creo que Argentina tuvo épocas duras. Que ahora, antes de que suma la gente, ya están pensando y preguntándome cómo nos vamos, qué hay que hacer para conseguir una situación estable, cómo hacemos para irnos con papel. Gente que jamás yo hubiese pensado que iban a querer salir del país. Y todavía no asumieron. Y ya hay periodistas a los que no le renovaron el contrato o al que directamente los echaron de trabajo. Exacto. Ya todo el mundo tiene que saber a qué vienen. ¿A qué vienen? Vienen por el país, pues. Esa es la realidad. Despierten frente a esa realidad. Exacto. Pero que, Jenny, basta, es que hay que más allá de saberlo, y es donde entran las cosas incómodas de lo que vivo repitiendo constantemente. Si su país fue víctima del proceso revolucionario, usted no tiene institucionalidad en el país. Por lo tanto, ese gobierno de pausa, llámese Macri, llámese Duque Colombia, llámese cualquier cosa de estas, son gobiernos de pausa, porque no tienen control de su institucionalidad. La institucionalidad los va a devorar. La institucionalidad revolucionaria hace posible lo que está sucediendo en Brasil. Lo que es bien importante que se entienda esto. Cristina vuelve al poder, Lula sale de la cárcel, y todo este tipo de cosas tienen un común denominador: la impunidad. ¿Cómo logra ese nivel de impunidad este proceso revolucionario? Porque ya penetró el aparato político jurídico de las naciones. Entonces, durante los 4 años de Macri fue imposible organizar una acusación real contra Cristina que la pusiera en la cárcel. Durante el periodo de Bolsonaro y el impeachment a Dilma y todo esto, fue imposible generar una acusación realmente contundente contra Lula, para que no hubiese posibilidades, ni siquiera modificando leyes, de que pudiese abandonar la prisión. No lo pueden hacer porque el aparato está penetrado, está controlado. El aparato jurídico policial, jurídico judicial, está en manos del proceso revolucionario. Y vamos más allá de nuestras fronteras. Ahora vamos al caso Chile. Chile está encendido, Chile se está quemando, está ardiendo, lo están destrozando en nombre de la revolución. ¿Y qué es lo que dicen las Naciones Unidas? Vamos a investigar al gobierno de Piñera por crímenes de lesa humanidad, vamos a hacer una serie de investigaciones y le pedimos que no utilice armamento no letal contra los manifestantes, porque tiene que haber una igualdad de confrontación. Entonces, ¿qué le están diciendo a la policía chilena? Tírale molotov encendidas a los que protestan. Hay un absurdo y un entender. Dentro de los países la impunidad hace posible que el criminal reine. Afuera, este globalismo, también controlado por la estructura de izquierda, viene a ponerle una camisa de fuerza a quien quiera hacer lo correcto e imponer el orden para salvar a su nación. Por eso es que es tan importante recordar las partes en donde yo digo la antipatía que digo. Solo a través de un proceso dictatorial vas a poder controlar estos desastres. Y dentro de ese proceso, la primera parte de lo internacional es decir adiós a todos los que vienen a vestir de democracia las tiranías constitucionales. Tengo 2 esperanzas en América, que son Guatemala y El Salvador.
electo de Guatemala, romperá relaciones con el régimen de Maduro. Bueno, él quiso entrar en una época Venezuela, ¿no? Que había ido a hablar con Guaidó y no lo dejaron entrar. Sí, hace un par de semanas. Pues estoy equivocado. Sí. Perdóname si y me alejo de tu esperanza. Agradezco la buena voluntad. Agradezco la buena voluntad de eso, de desconocer el gobierno de Maduro, pero reconocer a esta ridícula oposición es un error de principio. Y en el caso del presidente de El Salvador, espérense, ya le viene la sorpresita. Pero el de El Salvador se peleó bastante duro con un cruce bastante violento. Es que a él le encanta eso. Él le encanta eso. Él es un presidente de Twitter. Él es el presidente más cool de Twitter. A él lo que le gusta es eso, para poder tener fama y reconocimiento. Pero espérense, ya se llevarán su sorpresita en cuanto gobierne y sobre todo ver qué sucede con respecto a eso. Porque si él no sigue el paso de los que lo ayudaron a ponerlo allí, por supuesto llegará el momento donde Maduro se cansará y también lo sacará del poder. Entonces el asunto de lo que sucede con Bukele, con el presidente de El Salvador, no le presten tanta atención porque lamentablemente es parte del chiste. Bueno, a veces hay que hacerse los peleados para que las cosas funcionen. Exactamente. Como te repito, es parte del chiste. Carvajal, que estaba en España, ya autorizaron la extradición a Estados Unidos. Sí. ¿Puede dar cosas que no se sabían o todo lo que él puede decir ya se conoce? No, el Pollo Carvajal, es importante recordar quién es él. Él fue el dueño del aparato de seguridad de inteligencia militar en el país desde el inicio del chavismo. Durante todo el periodo del chavismo, durante un par de años de la estructura de Maduro, el Pollo Carvajal fue el dueño del aparato de inteligencia venezolano. Y desde allí se dedicó a fortalecer la estructura del narcotráfico, de utilizar a Venezuela como puente del narcotráfico. Es importante recordar que el Pollo Carvajal, junto con el capitán de navío Rodríguez Chacín, que fue 2 veces ministro de Interior de nuestro país, el hoy gobernador del estado Trujillo, exministro de la Defensa, también ministro del Interior, Henry Rangel Silva, figuran los 3 en un solo cartel que se encuentra en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos como el eje vinculante de la FARC en Venezuela. Eso figura en esa oficina de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos y es un cartel público desde el año 2008. Es importante traer en cuenta que todos esos 3 nombres participaron en procesos electorales avalados por la oposición. Con eso quiero demostrarte el nivel de la cochinada de la que estamos hablando. El Pollo Carvajal huye a España y de repente tenemos al guiado hablando maravillas de semejante criminal. Bueno, el semejante criminal por fin va a los Estados Unidos. ¿Qué va a contar? Él ya no puede seguir repitiendo lo que todo el mundo sabe. Él tampoco va a contar algo que los gringos no sepan. Él va a contar y reafirmar lo que las autoridades estadounidenses le van a mostrar. Mira lo que dice aquí. Tú lo hiciste, tú fuiste, ahora dime con quién más lo hiciste. Reafírmame lo que dice aquí, porque todos lo sabemos. Eso es lo que se va a buscar. Después de ese todos lo sabemos, es querer saber cómo poder perseguir ese dinero para saber hasta dónde llegó, para saber, perdonen, qué tanto se fue en robo, qué tanto se fue en corrupción, qué tanto se fue en financiar estructuras políticas como la que destruye Barcelona, como la que destruye Chile, qué tanto se fue en terrorismo real, qué tanto se fue en estructura de tráfico de armas, cómo se trianguló, qué más pasó junto con lo que se financió en esquemas de transporte de narcotráfico. Esas son las preguntas que tendrá que responder el Pollo Carvajal en los Estados Unidos. Él dice que no va a tener derecho a defensa porque en realidad no confía en la justicia de Estados Unidos. Por supuesto que él tendrá el derecho a defensa porque si algo tiene el sistema judicial norteamericano es que funciona.
y el derecho de defensa existe, y los tecnicismos existen. Lo que pasa es que, mira, el pollo es insalvable, es insalvable. Él lo que tiene es que buscar la manera de cantar y cantar y cantar y cantar para poder estar en una prisión donde lo cuiden antes de que lo maten para que no cante. Seguro, claro. Eso es lo primero. Cuanto más cante, más seguro va a estar. Más seguro va a estar. Si él pretende, y él es un hombre inteligente en ese sentido, si él pretende querer guardar cosas, lo único que van a hacer las autoridades de los Estados Unidos es ponerlo en prisión donde tenga conocidos. Y ahí sí que está la cosa. Ahora, él era aliado de Chávez. Aliado de Chávez, socio de Chávez. No. Mira, no es que con Maduro no es que con Maduro no, y eso es una cosa muy importante. El asunto es que al pollo, él se comió el cuento de la transición pactada. Él, como muchos chavistas, creyeron que el cuento de la transición pactada se puede dar. Y entonces se fueron trasladando para el otro lado para poder conseguir un alto nivel de impunidad. Esa es toda la principal gracia. Entonces empiezan a pasar información, a soltar datos, para ir tendiendo puentes para poder conseguir ese aval de impunidad. La transición pactada no iba a funcionar, porque por más que el pollo entendiera que él llevaba ese negocio de narcotráfico y de una vez poder pasar ese negocio para el otro lado y asegurar que el lavado continuara y todas esas estructuras y operativos continuaran ya desde un nuevo gobierno, el asunto es que se le olvida al pollo que esto no es solo crimen, es ideológico y que el objetivo es mucho más grande que el simple robo. Entonces, cuando tú quieres pensar solo como criminal, no estás entendiendo que para los criminales con los que trabajaste es mucho más importante el fondo ideológico de esta gracia y el objetivo superior que va mucho más allá de robar. O sea que el problema de él fue cambiar de bando antes de tiempo. Cambiar de bando antes de tiempo, ese es el gran problema de mucho chavismo. Mucho chavismo no es que se haya peleado con Nicolás Maduro o tenga algún tipo de diferencia, pues Maduro simplemente está siendo 100% consecuente con lo que Chávez ordenó, con lo que Chávez soñó, la destrucción de Venezuela. Entonces, estos se van intentando conseguir un nivel alto de impunidad. Imagínate un personaje como el Pollo Carvajal, que cuando fue detenido en Aruba hace ya unos años, a solicitud de los Estados Unidos, tuvo que intervenir hasta el Reino de Holanda para poderlo sacar y dejarlo en libertad. Entonces, en ese momento, imagínate el carácter de esa pieza. En ese momento, el pollo estaba bastante más interesado en irse a los Estados Unidos que volver, porque en aquel momento sí era importante que cantara lo que iba a decir. Pero como no lo hizo él de buen pie, se le fregó el negocio. Ahora no eres un testigo, sino eres un acusado. Entonces ya le cambió la cosa. Él buscó un nivel importantísimo de impunidad. Tenía el respaldo del hombre que viene por constitución a ser presidente de Venezuela y que cuenta con el respaldo y el reconocimiento de Estados Unidos y otros 50 y tantos países. Porque es importante que todo el mundo recuerde, el guiado en televisión, en diversas entrevistas, ha reconocido a ese criminal como algo importante para el país. Sí, no, fue muy importante para el país. Mira, el viernes, Jenny, el viernes cuando sale esa noticia de que el pollo va por fin a prisión en los Estados Unidos, también corrió una información adicional que ya estaba corriendo desde hace tiempo, pero el viernes se certifica más, que es cómo está involucrada la hija de Chávez en lavado de dinero en altísimo nivel utilizando unos bancos de Chipre. Y entonces yo coloqué un tweet donde me preocupo, ¿vale? ¿Qué mal se sentirá el guiado cuando tiene ya miembros de su futuro gabinete presos? Y como él sufre tanto por el legado y por lo que piensa la hija de Chávez, que estén diciendo ese tipo de cosas, ¿cómo le afectará? Porque a eso han llevado a este país, Jenny. A eso han llevado a este país. A aplaudir a criminales. A velar por lo que piense la hija de un genocida. Que Forbes la tiene en la lista de las mujeres más ricas del planeta, con el hambre del venezolano. Y aquí, quien expresa el liderazgo de la oposición sufre por ellos. Por favor. Es la misma muchachita que estaba como
embajadora acá en Naciones Unidas y que hace como 7 u 8 meses que nadie no está más en Estados Unidos? La misma. ¿Y dónde está esa niña? La mitad del tiempo en aguas internacionales, hay yates poderosos donde las puedan tener muy felices y muy tranquilas. Sí, aparte tiene dinero como para comprarse un lugar en el mundo sin problema. De sobra. Y contar con la protección, porque esto es un asunto muy importante. Mañana llega el kirchnerismo a Argentina de manera formal al ejercicio de gobierno. Y la hija de Chávez para Cristina es una hija más. Entonces se sentirá muy bien allí. Y será bienvenida en Argentina como tanto narcotraficante que fue en el gobierno anterior de Cristina. Exactamente, ahí tendrán de nuevo un paraíso mientras se van de nuevo conquistando espacios, pues, y asegurando espacios. Porque ese asegurar espacios es muy importante lo que está sucediendo en Bolivia, porque lo que vamos a vivir en Bolivia es una masacre que va a ser impresionante, que el mundo quizás vaya a taparear mucho, ¿no? Porque el asunto es que tienen que mantener a Evo en el poder. ¿Y cómo lo mantienen cuando más allá del fraude evidente, la gente dijo ya basta? Porque lo cierto de todo esto es que la gente que está diciendo ya basta no está esperando por la reacción del liderazgo político. La gente que está diciendo ya basta, los policías que se amotinan, los militares que se amotinarán, no están esperando reacción alguna del liderazgo político. Quieren avanzar. Entonces el proceso que vamos a vivir en Bolivia es realmente preocupante y doloroso. Hay una imagen que es terrible en Bolivia de la alcaldesa de la ciudad de Vinto, que la obligaron a caminar descalza, le tiraron pintura, le cortaron el pelo, la golpearon. Sí. Terrible, simplemente porque no es del bando de Evo. Exacto. Nadie habla de eso. No, porque la gente no quiere saber lo feo. Y lo feo, por no saber lo feo, por no identificar lo feo, por no identificar lo que está mal, lo feo viene a reinar. Se está perdiendo todo, Jenny, se pierden los controles. El socialismo animaliza a la sociedad a un nivel impresionante y por lo tanto no hay ningún tipo de respuesta que no sea la de la imposición de la fuerza y el orden por la fuerza posteriori. Eso hay que tenerlo muy muy claro. Lo que vimos allí en Bolivia, en ese detalle con esa alcaldesa, lo vamos a ir viendo en macro, porque vamos a ver cómo ese liderazgo político, por no atender esa decisión formal del pueblo de una manera realmente cerrada junto con la decisión del pueblo y buscarse el futuro para Bolivia, va a ser también después víctima de situaciones semejantes, ¿no? Hasta que logre controlar a la población como han hecho aquí, hasta que ese liderazgo político no tome el mismo factor que ha logrado durante todos estos años el liderazgo político de acá, de adormecer al país, de controlar al país, serán víctimas de situaciones como esa. Estaba viendo también que el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios. Remigio Ceballos Picasso, Néstor Nestalí Blanco Hurtado, José Adelino Ornelas Ferreira, Pedro Miguel Carreño Escobar y Carlos Alberto Calderón Dinos. Sí. Ya también habían sido sancionados por la Unión Europea y Canadá. Sí, eso es más del entorno. ¿Perdona? ¿Qué efecto tienen realmente estas sanciones? En realidad poco si se quedan solo en los Estados Unidos. Si esas sanciones comienza el proceso de persecución del dinero, ahí sí pones en incómodo un tanto a estos personajes, pues. En el momento en que la persecución del dinero se desata y haces que un banco europeo diga, mira, tú estás haciendo negocio con este tipo al cual yo estoy sancionando, ese banco también le va a exigir a este tipo, sale aquí. Cuando ese dinero salga, ese dinero va a ir dejando otra huella, pues, y llegará a algún tipo de banco que esté vinculado con causas non santas, y allí
se aprietan más las tuercas. Recuerda que parte de lo que busca este esquema de sanciones no es tanto en realidad solucionar el problema, sino le brinda la posibilidad, en este caso a la justicia norteamericana, de poder tener un mapa real de interconexiones. Puedes realizar una serie de investigaciones con pruebas y con respaldo de cada una de las instituciones financieras en todos estos países que van diciendo quién hizo qué, con qué dinero, en qué tiempo y qué sucedió después con ese dinero. Y eso es lo que realmente busca saber el sistema de justicia norteamericano. No es tanto solucionar el problema, sino saber qué tanto se ha hecho con tanto dinero y qué tanto de ese dinero ha sido usado para hacerle daño a los Estados Unidos. Hay un lugar donde se puede poner el dinero tranquilamente y es Vaticano. ¿Perdona? En el Banco del Vaticano pueden llevar el dinero, total Estados Unidos ahí no lo pueden investigar. Sí, y también hasta allá llegarán las investigaciones en su momento y encontrarán soluciones debajo de la mesa, como no sería la primera oportunidad que suceda. Estados Unidos denunció que el ejército de Cuba facilita las atrocidades de la dictadura de Maduro. Sí. Yo estaba leyendo las declaraciones del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cosa, y primero descubrió el agua tibia, no sé, la raíz del problema, el régimen de Castro es corrupto. Cuando uno lee esto, me están tomando el pelo. Casi. Él dice que el régimen de Castro explota a los profesionales médicos para llenar sus bolsillos. Hace 70 años que lo viene haciendo. Y con gran efectividad y con el aplauso del mundo, que es lo más triste. Por eso es que a veces hay que empezar por recordarlo, ¿no? Tú sabes que el chavismo tiene 20 años en el control de Venezuela, 20 años en el control de Venezuela. Y hay momentos en que tú tienes que empezar por explicarle a la gente, es que esto no era así. Mira, cuando llegó Chávez había esto, cuando sucedió esto había esto, esta es la realidad que estamos viviendo, entiéndela. No es que el país está mal porque nos toca estar mal o porque no tuvimos oportunidad, son también 60 años de socialismo lo que ha vivido Venezuela, 20 años a máxima revolución. Parece que hubiese que constantemente empezar a hablarle a la gente sobre la realidad de esos países, por eso, o de nuestros países, para ser más claro. Es increíble porque tenemos una población tan profundamente banal, tan profundamente necia, tan profundamente estupidizada, que no entiende nada de esas realidades. Esta semana tenemos que agradecerle también mucho a uno de los representantes de Vox, por cierto, aplausos para Santiago Abascal y esperemos que le vaya bien en el proceso electoral a Vox en España. Porque uno de los representantes de Vox tuiteó cómo se ha depreciado Venezuela económicamente a nivel de PIB y de reservas internacionales en un proceso de casi 30 años. Una gráfica bien interesante que corre en 20 segundos, como durante todos los años 90, que es el reflejo inicial de esa gráfica, Venezuela está en un primer lugar muy cómodo a nivel de reservas internacionales, de tranquilidad de país. Y cómo desde la llegada del chavismo vamos empeorando, cómo vamos perdiendo posiciones, y en ese marco latinoamericano llegamos al penúltimo lugar, en ese marco donde hay más de 12 países, y eso se llama chavismo, eso se llama socialismo. Por eso es que es tan importante recalcar un punto: quien le busque algo positivo al chavismo es alguien que odia profundamente a Venezuela. No queda otra. No hay otra. Eso es importante recalcarlo, para que nadie coma ese cuento fuera. Porque todo el proceso revolucionario que está viviendo Latinoamérica tiene ese común denominador: Chávez. Ese común denominador, ensuciar el nombre de Bolívar, porque eso el chavismo lo puso como meta. Ese común denominador, el socialismo. Entonces, yo voy a buscar esa gráfica y la pondré a rodar de nuevo, porque es muy importante que la gente tenga conciencia de cómo este país, con este potencial extraordinario, está destruido, y destruido
por el socialismo. No destruido porque llegó Maduro ahorita y Maduro hizo mal las cosas, no. El socialismo... Él es el malo. El socialismo fue acabando Venezuela, minándola, destruyéndola. Esa Venezuela que teníamos a inicio, antes de los 60, en plenos años 50, aquella Venezuela impresionante, ese faro de libertad, esa cosa que rompía todos los récords económicos, el socialismo la fue minimizando. Aún así, los delincuentes de aquel entonces no buscaban destruirla completamente, nada más iban abriendo el espacio para la penetración de los criminales actuales. Estos criminales lo que han hecho en 20 años es una cosa realmente increíble, y a eso hay que sumarlo el extraordinario movimiento de ingresos económicos que tuvimos con un barril llegando casi a los $120 por barril petróleo. Entonces, todo eso hay que verlo muy claro. Todo lo que hizo Chávez, todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y en contra del venezolano. Estaba viendo cómo se depreció el bolívar, cómo se depreció. Y hay cifras que directamente no sé cómo leer. No se pueden leer. No se pueden leer. Y tanto no se puede... ¿Perdona? No, te escucho. Perdona, Jenny. Tanto no se pueden leer que las cifras, intentar buscar un reflejo de lo que era nuestra moneda antes de la llegada del chavismo, queda ridículo, ¿no? Ya es una cosa imposible de intentar pensarla, ¿no? El otro día yo mismo les comenté que hubiese pasado si una persona hubiese comprado $1.000 en aquel momento, hubiese cambiado $1.000 a principios de la llegada del chavismo en bolívares. Hoy esa persona tuviese una deuda, porque es increíble, ¿no? Lo que es la pérdida del valor de lo que ha hecho el chavismo con nuestra moneda. Y ahora esa moneda, el bolívar, simplemente va a ir desapareciendo, pues. El chavismo la termina de matar hasta la última reconversión, ya se dieron cuenta de que es formalmente insalvable, y vamos a lo que ya habíamos advertido desde la implantación del petro, hacia un proceso de petro convertible. Ya Maduro inauguró una taquilla donde la gente pudiera ir haciendo el paso para ir convirtiendo sus petros en algo que llaman petro convertible. ¿Le suena algo a la gente con el peso cubano convertible? Bueno, poco a poco iremos a esa estructura de petricos. No, para nada. Poco a poco iremos a esa estructura de petricos, iremos a esta estructura de la criptomoneda controlada por Rusia, y así, parte de la entrega de la soberanía a la que nos ha empujado el chavismo es la entrega de la soberanía económica, por supuesto. Ahora todos salen con soluciones. Estaba viendo que el contraalmirante Carlos Rafael Molina Tamayo dice que se requiere una acción humanitaria y un brazo militar para descabezar al régimen. Sí. Este señor él estuvo en contra de Chávez desde el comienzo. Desde el año 2002. Él es uno de los militares que se pronuncia en el mismo 11 de abril del año, unos días antes del 11 de abril del año 2002. Es un militar de alta graduación. En su momento, cuando los sucesos de abril, Carmona lo designa como comandante de la Armada, y sus movimientos lamentablemente no fueron inteligentes. No se aseguró de verdad el parque, no se entendió contra qué se estaba peleando, y en la parte estrictamente militar de lo que él tenía que hacer no lo hizo bien. Entonces eso es algo lamentable. En cuanto a su visión política, es correcta. Claro, pero ahora hay tantos que están saliendo a arreglar todo, pero en realidad nadie puede arreglar nada así. Exacto, porque lo primero también salió... Ajá. ¿Salió? No, te escucho. No, dime, ¿salió quién? Felipe Pérez Martí. Dios mío. Él vaticina una ayonada militar con apoyo internacional y popular. Mira, ese es uno de los participantes de la destrucción de Venezuela, fue ministro de Chávez precisamente en el periodo del año 2002, colaboró de manera formal en la instauración del aparato que destrozó la economía de Venezuela. En realidad no hay nada positivo que decir de eso. Bueno. Pero él habla, hay una parte que cuando uno lee las cosas y piensa lo que está leyendo, no sabe si aterrarse, salir corriendo o dejar de leer. No, en el caso de él puede hacer...
En el caso de él hay una cosa muy sana que se debe hacer: alejarse. Alejarse, lo más sano. Claro, porque el señor dice que coordina el movimiento Libertadores, sí, sí, a quien califica como una especie de Consejo Nacional Electoral fáctico, que impulsa el poder del soberano. Dios mío. No solo en elecciones, como la consulta del 16J, sino con sus acciones de protesta en la calle, con asambleas comunitarias, códigos y cabildos abiertos, organización para la lucha. Pero ¿qué es eso? ¡Paja! ¡Paja! Mira, es que de verdad perder minutos intentando hablar de lo que pase por la cabeza de ese personaje o de lo que lo siguen es algo dañino para la salud. Estas noticias salen así cuando a uno que le interesa el tema de Venezuela y no conoce a la gente, porque yo no había escuchado hablar nunca de Felipe Pérez Martí, pero cuando empecé a leer lo que dice, tampoco quiero conocerlo. No, lo más sano que se puede hacer es mantener a este tipo de gente lejos, porque aparte de vamos a colocarlo, si la gente quiere ponerle un viso sano, para mí nadie que haya estado con Chávez tiene algo sano, estamos hablando de un utópico. Ya sabemos el daño que hacen las utopías frente a la realidad. Sigue hablando el guiado de trabajar con el señor Fernández para resolver todo. Y sigue diciendo que el camino va y que los 3 puntos. Y en realidad sigue hablando y todavía hay alguien que le cree. Están obligados, tú sabes que hay un país aquí que todavía le cree, ¿no? Que hay un país realmente bobo, pues, que hay un país bobocitor que todavía sigue creyendo que algo que provenga de la Asamblea Nacional, que algo de lo que de lo mismo que ha hecho posible que la vestimenta democrática de esta desgracia durante todos estos años tenga algún sentido. Aquí hay un país que todavía lo cree. Lo malo de todo eso es que, como ese país le dio esa licencia y después se le fueron otorgando aún más licencias, encontramos operaciones como ahora el nombramiento de una nueva junta directiva en uno de los bancos creados por el chavismo que Venezuela tiene en el exterior. El Bandes, que es un banco que está sancionado por los Estados Unidos desde marzo, ahora el guiado toma las facultades estas del control de los activos venezolanos en el exterior y nombra una directiva a cargo del Bandes. Este tipo de cosas lamentablemente le brindan más legitimidad y espacio de acción a el chiste. Noel, se nos fue la hora. La semana que viene seguiremos hablando porque va a haber muchas más noticias para compartir. Y siempre va a estar esta hora para vos, para Venezuela. Así que esperemos que tengamos alguna noticia hermosa para compartir, o por lo menos una esperanza ya al final de este día. Siempre lo importante es mantener una esperanza. La esperanza es Venezuela. Venezuela es la esperanza. Si el venezolano toma conciencia de eso, de lo que vale Venezuela, encontrará la respuesta, encontrará la realidad y encontrará el norte claro para poderla recuperar. Que viva Venezuela. Viva Venezuela. Gracias. Buenas noches, Jenny.